¿Qué tal amigos? Soy Enrique Samperio, el ingeniero de la mente, autor de la neuropsicoingeniería. El día de hoy charlaremos sobre cómo atender los importantes temas de violencia laboral, liderazgo negativo y relaciones negativas dentro de una empresa. Quiero contarte la historia de Juan y de Pedro. Él es Juan y él es Pedro. Ambos tienen aproximadamente la misma edad. Son casados y tienen hijos en edad escolar y viven aproximadamente a la misma distancia de la empresa que los contrató el mismo día. Esto ya hace 3 meses. La primera semana, ambos mostraron un óptimo desempeño, responsabilidad, disciplina y buen ánimo, pero de ese tiempo para acá, Juan es diferente. Aislado, no se reúne en el comedor con sus compañeros de trabajo, come aparte, solitario. El problema no es ese, el problema es que su superior le ha llamado varias veces la atención porque no hace bien su trabajo, retrasa los procesos y hasta le ha levantado la voz y le ha dicho que si no mejora su desempeño van a tener que buscar su reemplazo. Por supuesto, en su casa su esposa ha notado un cambio en él. También parece que está deprimido, enojado. Y ella le pregunta que si le pasa algo, él dice que no, todo lo niega, pero ella nota que algo no está bien. En cambio, Pedro, en el comedor, es el alma de la fiesta. Tiene muchos amigos, hasta es el capitán del equipo de fútbol de la empresa. Y sus superiores lo aprecian porque su desempeño sigue siendo óptimo. Ahora, si los dos están en el mismo entorno laboral, entraron el mismo día, sí, aunque en departamentos diferentes, pero conviven básicamente con las mismas personas, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué sabe Pedro o qué hace Pedro que no hace Juan para lograr ese estado de ánimo que lo mantiene? Entonces, exploremos un poco sobre esa historia. Resulta que el día que entraron, tuvieron ellos los mismos obstáculos o retos, como lo querramos ver. El primer obstáculo o reto fue haberse presentado en la puerta con el guardia de seguridad. El guardia de seguridad fue pues cumpliendo su papel, rudo tal vez, firme en sus órdenes, espérate aquí, permíteme, déjame llamar. Pasaron ellos con la secretaria y después de eso a su área correspondiente con su supervisor. El supervisor les indicó lo que tenían que hacer y les asignaron su lugar de trabajo. En su lugar de trabajo ambos evidentemente mostraron un poco de inexperiencia, pues es la primera vez que estaban ahí. Y después pasó el tiempo hasta la hora de comer. Cuando ambos entraron al comedor, no se conocían, por supuesto, pero ambos entraron al comedor y no faltó entonces una voz misteriosa que gritó: ¡ya llegaron los pelones! Y las risas no se hicieron esperar. Así que esa broma, que era una broma en ese momento, pues no pasó a mayores aparentemente para Pedro, pero para Juan sí, porque él se sintió de momento agredido, burlado, humillado. Sí, continuó el día, ambos se fueron a su casa, al siguiente día regresaron al trabajo y otra vez en el comedor vuelven las bromas. ¡Ya llegaron los pelones! De nueva cuenta, Pedro no le dio mucha importancia, pero Juan se volvió a sentir otra vez muy mal. Así pasaron esa primera semana, pero a la siguiente Juan ya no regresó al comedor. Él decidió empezar a comer solo. Sus compañeros, evidentemente, los compañeros cercanos, se empezaron a referir a él como el pelón. Oye, pelón. Y eso le molestaba mucho a Juan, pero no decía nada. Curiosamente, lo mismo pasó en el departamento con Pedro. También le decían, pelón. Pero Pedro hizo algo diferente. En el momento en que algunos de sus compañeros le decían así, Pedro expresó: oye, te pido un favor, no me digas así, es que sí me molesta, sí me incomoda. Entonces los compañeros dijeron: no, está bien,
está bien, ya no te vamos a decir así. Y Pedro siguió con esa buena relación con sus compañeros, en cambio Juan empezó a aislarse. Ahí empezó la diferencia. Pedro hizo algo, evidentemente, para protegerse, y Juan no. Entonces, ¿qué sabe Pedro que no sabe Juan para lograr haber detenido esa burla, esa humillación o agresión que considera Juan, pero que Pedro no? Es aquí lo importante saber, porque el tema de la violencia laboral, de ese liderazgo negativo o de esas relaciones negativas, también tienen mucho que ver con la actitud de las personas. Y eso es algo importante de tomar en cuenta. Y para eso necesitamos explicar esta gráfica. Para conocer el origen del cambio de actitud entre Juan y Pedro, es importante que exploremos entonces esta gráfica. Aquí podemos ver entonces que hacia el lado izquierdo dice mundo interior, mundo exterior. Después vemos una escala del 0 al 10 del nivel de afectación emocional. A la derecha podemos ver algunos conceptos y a la mitad dice límite de tolerancia y hasta arriba tolerancia social. Hay dos conceptos importantes a tomar en cuenta en azul, que es resiliencia y justicia. Después hay unas columnas de víctima, victimario y empresa. Todo eso es el panorama general de los puntos que tenemos que ver cómo se enlazan para encontrar la razón del problema y generar su propuesta de solución. Para poder comprender con claridad la gráfica necesitamos detallar en sus conceptos. Para eso nos vamos a apoyar en estas imágenes. Aquí tenemos la imagen del planeta que vamos a denominar mundo exterior. Aquí está todo lo tangible, las empresas y las personas. Aquí vemos entonces la imagen de un hombre y de una mujer. A estos dos les vamos a llamar mundos interiores. Es decir, cada persona es un mundo interior. ¿Por qué un mundo? Porque dentro de él están los pensamientos, sus creencias, sus sentimientos, sus inteligencias, sus conocimientos, su temperamento. Es decir, es todo un mundo lo que está dentro de cada persona. Y hay una interrelación continua entre el mundo exterior y el mundo interior. Una interrelación de estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Es decir, el mundo exterior genera estímulos e influye sobre los mundos interiores de las personas, y dentro del mundo interior de la persona se fragua una respuesta. Según el contenido de ese mundo interior va a ser la calidad de la respuesta y, por supuesto, el grado de afectación del estímulo del mundo exterior. Aclarando mejor este punto. Si pasa un evento en el mundo exterior, digamos un sonido muy fuerte, ese sonido va a afectar a dos mundos interiores, es decir, a dos personas. En alguna persona, en la persona número 1, ese sonido fuerte resultó en algo terrorífico. Y en la persona número 2, ese sonido fuerte resultó en una distracción, nada más. ¿Por qué la diferencia del mismo estímulo del mundo exterior? Porque el contenido del mundo interior fue determinante. Si en la persona 1, que para él fue terrorífico el sonido, es porque había una serie de inteligencias, conocimientos, creencias, temperamento. Toda esa suma fue la calidad de la respuesta. Lo mismo en la persona número 2, a la que fue solamente una distracción. Hay una diferencia entonces en el contenido de ambas personas, en la información que tenían, en sus temperamentos, en sus inteligencias y en sus creencias y todo el otro contenido que tengan cada uno de ellos en forma diferente. He aquí el inicio de las diferencias en las personas. Ahora, para poder profundizar más en a donde queremos llegar, es decir, a generar una posible respuesta de solución, nos vamos a apoyar en esta escala.
es la escala del malestar-bienestar. Porque aquí voy a hacer una pregunta a todos quienes nos ven. ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Bien o mal? Creo que todos tenemos una respuesta. Podemos decir, si nos ponemos atención, sí, me siento bien o me siento mal. Ahora, para ser más precisos, vamos a generar una escala con un intervalo del 0 al 10. Y las referencias son 0, como cuando nos acabamos de despertar. En ese momento todavía estamos desconectados. Vamos a ponerle un 0. Y el 10, vayamos primero hacia el bienestar. El 10 de bienestar, ¿cuál es? Pues eso es de cada quien. ¿A qué experiencia que haya sido tan gratificante le pones un 10? Como cuando te graduaste, cuando te hicieron un gran regalo, cuando te casaste o cuando te divorciaste, algo que para ti haya sido muy gratificante, a eso ponle un 10. Así que ya tenemos una escala del 0 al 10, ya podemos comparar ese bienestar y por lo tanto la pregunta en este momento sería, si te sientes bien, ¿qué tan bien te sientes del 0 al 10? Seguramente le vas a poner una calificación, porque en este momento no creo que te sientas como en ese momento gratificante, o sea, un 10. Pero tampoco sería un 0, porque pues ya estás atento, estás despierto, pero te sientes bien. ¿Cuánto? ¿Un 1, un 2, un 3, un 5, un 6? Esa calificación es estrictamente tuya, de nadie más. Lo mismo haríamos con el malestar. Tenemos un 0, como cuando nos acabamos de levantar, y ese 10 es esa situación tan desagradable que no queremos volver a vivir, a la que le ponemos un 10 de malestar. Si tu respuesta es me siento mal, pues ¿qué tan mal te sientes en este momento? Un 1, un 2, un 3 de malestar. ¿Por qué es importante explorar este momento de estado de ánimo de la persona? Porque de aquí parten todas las decisiones. Si te sientes bien, tus respuestas hacia el mundo exterior según los estímulos va a ser de una forma, y si te sientes mal, va a ser la respuesta de otra forma. Es decir, tu estado de ánimo influye determinantemente en la respuesta que tú des hacia el mundo exterior según el estímulo que tengas. Es decir, si alguien te dice algo y tu estado de ánimo está bien, tú vas a responder de una forma. Y si está mal, vas a responder de otra forma. Es el inicio de la actitud personal, depende entonces tu estado de ánimo. Ahora sí, estamos en condición de comprender un poco mejor la gráfica. Ahora ya estamos en condición de comprender mejor la gráfica. Como vemos, del lado izquierdo están los conceptos mundo interior, mundo exterior, y ya sabemos a qué se refiere. A la derecha hay una escala del 0 al 10 que dice nivel de afectación emocional. Eso se refiere estrictamente al nivel de malestar de una persona. Después tenemos algunos conceptos a la derecha. Veamos el que dice resiliencia, que es esa capacidad que tiene una persona para resistir y superar una crisis existencial. También abajo dice el concepto de autoestima, que es un proceso formativo emocional que empezó en nuestra infancia. Es la formación que nos dieron los adultos que nos rodearon en nuestra crianza. Nos fueron ayudando a formar un escudo. Ese escudo emocional pudo haber sido débil o fuerte. Y después de eso continuamos creciendo hasta llegar a la adolescencia, donde empezó otro proceso formativo que se llama amor propio. Evidentemente, si el nivel de autoestima, es decir, ese escudo fue débil, pues va a llegar débil al amor propio. Y si se continúa, en la vida adulta esa persona tendrá una debilidad emocional. Y lo contrario, si tiene una buena autoestima y continuó con un buen amor propio, esa persona tendrá una fuerte seguridad personal, porque podrá enfrentar la vida con fuertes escudos emocionales. Ya en la aplicación a la vida le vamos a llamar autodefensa emocional.
Ahora, ¿qué fue lo que pasó con Juan y con Pedro? En el caso de Juan, aquella vez que llegaron al comedor y alguien gritó, ¡ya llegaron los pelones! Juan se sintió ofendido, humillado. Y esto es porque Juan inmediatamente mostró un bajo nivel de autoestima y por lo tanto un bajo nivel de amor propio. Y esto aunado a que él no tiene la cultura de autoeducación por la misma razón. Cuando esos conceptos de autoestima y amor propio no están bien fortalecidos, el cuidado personal que incluye la autoeducación no está muy presente, por lo tanto no tiene el hábito de autoeducarse Juan. Por lo tanto, no conoce que hay destrezas sociales que en el camino para ser adultos tenemos que aprender y desarrollar, como la asertividad o en este caso la resolución de conflictos. Y entonces Juan no está en posición de confrontar. En otras palabras, su límite de tolerancia es muy bajo, el de Juan. Además, por la misma razón de que no se autoeduca, no sabe Juan que hacia el mundo exterior, en el caso de que él quisiera pues quejarse con alguien, hay un buzón en la empresa, pero no sabe, no lo conoce, y menos que hay una posibilidad de meter una denuncia ante alguna autoridad laboral y que, si es necesario, ejercer acciones legales en contra de alguna persona que lo acose, lo hostigue. No en cambio así Pedro. Pedro, ante el comentario de ya llegaron los pelones, para Pedro fue una simple broma. Porque Pedro sí tiene una buena autoestima porque en su crianza lo trataron respetuosamente, fueron cariñosos. Y en el mismo tenor, cuando él creció para ser adolescente, fue desarrollando un excelente amor propio. Y debido a su cultivo de autoeducación, él aprendió que hay destrezas sociales como la asertividad y la resolución de conflictos. Y fue capaz entonces de poner límites, porque recordemos que aunque el comentario en el comedor fue una broma y las risas pues continuaron esa broma, fue en el departamento ya de su trabajo cuando tal vez algunos de sus compañeros quisieron seguir la broma y él les puso un límite. Pedro dijo, oye, no, por favor, no me digas así porque a mí me ofende. Entonces la persona dijo, no, no está bien. Evidentemente, Pedro tenía otras destrezas sociales como la resolución de conflictos, con los cuales fue desarrollando una mejor relación con sus compañeros de trabajo, hasta lograr su respeto, su estima, y por eso ahora es el capitán del equipo de fútbol de la empresa. El límite de tolerancia de Pedro pues es alto, porque él está preparado para confrontar si es necesario, que fue lo que hizo. Y no solo eso, o sea, además, sabe Pedro que en el caso de que alguien supere su límite de tolerancia en su mundo interior, él tiene que pasar a los caminos legales del mundo exterior, que en este caso, lo primero, el primer nivel es meter una queja. Sabe que hay un buzón en la empresa donde puede describir la razón de su queja y tendrá que ser atendida. Si no fuera así, pues hay otro nivel de autoridad donde puede poner una denuncia. Y en el caso extremo, hay otro nivel de autoridad donde puede él ejercer una acción legal. Pero también sabe Pedro que tiene que reunir evidencias, llegar bien armado para poner esa acción legal. En ese momento está actuando la justicia. Si vemos a la columna derecha la víctima, que en este caso Juan es la víctima, porque tiene bajos niveles de autodefensa emocional y además no sabe de sus derechos individuales. Es decir, que está Juan en total estado de indefensión debido a ese desconocimiento, que por cierto a ese estado se le llama indefensión aprendida. Ahora veamos la columna derecha del victimario. Ante aquella primera broma, en el comedor para ambos, para Pedro y para Juan, fue una persona la que primero hizo ese comentario.
y el resto de los compañeros lo siguieron con sus risas. Hasta ahí no ha pasado más que una simple broma. Sin embargo, cuando Pedro detuvo la continuación de la broma, cuando alguien le dijo pelón, dijo, no, 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 no me digas así, porque eso me ofende, te pido de favor que no lo hagas. Él utilizó la destreza social, la asertividad y puso un límite. ¿Qué es lo que tendría que saber un victimario? Primero, ser sensible y conocer sus obligaciones laborales, porque la empresa ha otorgado, al final de cuentas, una referencia en la cultura organizacional. Ahí en la cultura se ponen los límites, allí se marcan los valores precisamente que hay dentro de la empresa. Y esta es una obligación de todos los trabajadores. Entonces, en el caso de una persona que quiera seguir la broma y le ponen un límite, bueno, ya sabe que no solamente es el límite de la persona, también tiene obligaciones laborales. Y es en este momento donde la empresa pues considera que para ese victimario se requiere cursos de sensibilización. Y más adelante, si esa persona, suponiendo que esa persona no se detiene ante ese límite que le puso Pedro, que es una persona tóxica, tal vez un psicópata, pues hay que ponerle límites. Y si supera el límite de tolerancia de Pedro, Pedro sabe ahora que puede meter una queja en el buzón. Si no es atendida, bueno, él puede subir de nivel a otra autoridad laboral. Si sigue el hostigamiento, el acoso de esta persona, entonces Pedro tendrá que otra vez subirle de nivel hasta la acción legal. Y sabiendo eso, Pedro tiene que ir recopilando esas evidencias, esas pruebas, testimonios, grabaciones, cartas, testigos. Pero eso es un camino que aprendió Pedro, porque tiene otros recursos. En otras palabras, pues no está en papel de víctima a menos que efectivamente Pedro se encuentre con un acosador. Para eso, y detectar ese problema, la empresa realizó los cuestionarios de la norma 035 y fue donde detectó que había violencia laboral, liderazgo negativo y relaciones negativas. Sí, pero esos cuestionarios dan resultados por trabajador, así que encontró esos resultados en el expediente de Juan, no así en el de Pedro. Y es ahí donde la empresa tiene que actuar. Para eso vamos a revisar ahora el triángulo del drama laboral. ¿Cuál es el triángulo del drama laboral? Veamos este dibujo. Aquí tenemos un triángulo porque hay tres protagonistas en este drama laboral: la víctima, el acosador y la empresa. En este caso, el acosador ejerce alguna violencia contra la víctima se queja con la empresa y la empresa ejerce acción sobre el acosador. Ahí estamos ya dándole vuelta al triángulo. Sin embargo, ¿qué pasaría si la víctima no se considera víctima? Puso un límite. Bueno, pero sí puede estar el acosador, pero ya no se le da continuidad. Pero, ¿qué otros casos pudieran suceder? Digamos que hay un acosador, hay una víctima y la empresa ignora la queja. Por no considerarla importante, la ignora o no la atiende como es debida. Es una bola de nieve. Al final de cuentas, el problema puede crecer y es a veces un problema administrativo porque la alta rotación de los trabajadores es porque no se sienten bien. Veamos cómo otra vez volvemos a la escala del bienestar y el malestar. Si un trabajador no se siente bien en el lugar de trabajo, evidentemente no quiere llegar, no quiere estar ahí, eso es claro. Ese sentido de pertenencia no existe. Y si está en ese trabajo solamente por el salario, pues en alguna forma un trabajador va a tratar de compensar todo ese sacrificio que hace por estar trabajando ahí. El robo hormiga, por ejemplo, es el resultado de una persona que no tiene sentido de pertenencia y que está descontento dentro de una empresa. Estamos claros que
no estamos buscando que la empresa mantenga contento al trabajador. Eso es, por supuesto, una situación real. La empresa tiene obligaciones de respetar, al final de cuentas, la dignidad, el derecho al trabajo de una persona. No es obligación de la empresa mantenerla contenta, no. Estamos hablando del bienestar. El bienestar es una responsabilidad de los trabajadores, porque ya vimos que también depende de su preparación emocional. Si una persona va a estar quejándose por todo dentro de la empresa, porque cree que la empresa es una gran mamá o un gran papá que está ahí para protegerlo, para consentirlo, pues está equivocado el trabajador, porque al final de cuentas esto es un intercambio. Se intercambia esos beneficios que le da la empresa por sus conocimientos, por sus habilidades, por su talento, sí, y su tiempo de trabajo. Es un intercambio de beneficios. Así que si el trabajador, él no sabe cómo generar también dentro de sí mismo ese bienestar porque no recibió la educación, probablemente ahí la empresa sí pueda ayudarlo con capacitación. Porque sí, al final de cuentas nadie nació sabiendo, todo lo tenemos que aprender. Y si nacimos y no tuvimos la suerte de tener pues adultos maduros que nos dieran una buena autoestima y un buen amor propio, y crecimos con esos grandes huecos de baja autoestima y bajo amor propio, ¿tiene remedio? Claro que sí, por supuesto, en la vida adulta hay formas de corregir eso. Para eso es la educación emocional. Y si la empresa lo detecta gracias a la aplicación de los cuestionarios de la norma 035, pues ya puede ir dirigiendo, es porque si el resultado señaló a un trabajador en particular, pues es ahí donde se tiene que actuar. Si estamos hablando que los resultados en rojo son liderazgo negativo y buen porcentaje o todo el departamento de los resultados de los trabajadores individualmente, todos señalaron hacia ese liderazgo negativo, el problema evidentemente está en el líder. ¿Y qué se tiene que hacer? Pues capacitar al líder. En lo mismo, no solamente en la capacitación técnica, porque se supone que él está ahí como líder porque tiene una competencia laboral. Sí, pero no tiene competencia emocional. Es ahí donde requiere la ayuda, donde requiere la capacitación emocional, donde requiere volver a restaurar su autoestima, su amor propio y aprender indudablemente destrezas sociales para saber cómo tratar a su equipo de trabajo. Eso es una situación que la empresa detectó en los cuestionarios y que al final de cuentas tiene, pues sí, la obligación de atenderlo y resolverlo también para evitar esos costos ocultos que le genera una persona descontenta. También estamos claros que no es una obligación de la empresa mantener a la gente contenta. No estamos en una guardería en la que el niño tenga que estar bajo los cuidados de la maestra y que esté cuidando al niño. No, estamos hablando de adultos que se autocuidan, por supuesto. Ah, sí, hay reglas que cumplir, por supuesto que sí, para eso están las normas, los reglamentos, la cultura organizacional que con sus referencias. Sin embargo, el trabajo, por eso es un triángulo, en este caso la empresa tiene que evitar que existan esos acosadores tienen que limitarse y esas víctimas también tienen que defenderse. ¿Sí? Eso es la interrelación de este triángulo. Si esta información te resultó útil, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas por redes sociales.